Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. En esta tarde, agradecidos por reunirnos alrededor de su palabra en el calor del Espíritu Santo, que es el que nos va a traer la revelación de su palabra, en la expectativa de lo que el Señor ha de darnos en esta hora. Les invito, para dar comienzo a este servicio, abran sus Biblias en el Salmo, es un salmo muy conocido, Salmo 150. Vamos a leer este hermoso salmo para la gloria del Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la extensión de su fortaleza, alabadle por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con adufe y flauta, alabadle con cuerdas y órgano, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta tarde. Les invito a todos a que inclinemos nuestros rostros y nos pongamos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, agradecidos, Señor, por permitirnos en esta hora estar juntos. Señor, eso solo lo hace tu Espíritu. Que juntos nos reunamos en un compañerismo alrededor de tu palabra y en la guianza de tu Espíritu Santo. Gracias te damos en esta hora, Señor. Te pido, Padre amado, por cada uno de aquellos que tu Espíritu va a tocar. Sí, tu Espíritu va a tocar y va a hacer que ellos escuchen este mensaje. Padre amado, que ellos puedan recibir revelación de tu palabra. Que ese velo de pecado que pudieran tener en esta hora sea quitado en el nombre del Señor Jesucristo. Y si hay algún hermano que tiene un velo de religión, lo pueda, Señor, quitarse ese velo para que pueda recibir tu voluntad, tu palabra, Señor, que es la que hará la obra que tú quieres hacer en medio de nosotros. Tú quieres tener compañerismo con nosotros, pero debemos dar un paso. Y en estos cultos queremos, Señor, que la palabra salga a cada corazón y concientice a cada uno de aquellos que forman parte de tu plan y propósito, predestinados para vida. Solo tú los conoces, solo tú los sabes. Tú has de lidiar con ellos, Señor, y que todo lo que la haga en esta tarde sea bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Bendice a los músicos. La unción de tu Espíritu sea con ellos en esta tarde. Señor, bendice, Padre amado, a los que han de oír la palabra. Señor, que el beneficio de la palabra sea para ellos, recibiendo sanidad para sus cuerpos y liberación para sus almas. Porque en tu presencia no puede haber enfermedad y dolencia. Que todo aquel que entre en tu presencia, Señor, pueda recibir en esta hora liberación y sanidad para sus cuerpos y la petición de su corazón. Oh Dios, ponemos este servicio en tus manos. Bendice al predicador que va a traer la palabra. Señor, úngelo y que corra y sea glorificada para la gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo, recibe los cánticos y las alabanzas para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Les invito a que cantemos juntos este
precioso himno. Oh, alabemos al gran Rey. Sol mayor. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor. Al Rey soberano, el buen Salvador, dignísimo es él del más alto honor. Aleluya. Para los que tienen ignario, en la página 41. Todos para la gloria del Señor. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor. Al Rey soberano, el buen Salvador, dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, su amor ¿qué lengua dirá? ¿Qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente. Velad, fieles todos, velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por una vez más. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos.
Amén. Alabemos todos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha colocado en una roca firme y nada ni nadie podrá movernos de esa roca firme. Tenemos motivos para alabar el nombre del Señor. En la página 19 para los que tienen el himnario. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. No me deja nunca, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Todos. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. No me deja nunca, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, fuerte es Jesucristo, puedo en Él confiar. Todo me ha provisto, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura, en la noche oscura, puedo en Él confiar. Mi alma está segura, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, fuerte. Puedo en Él confiar, puedo en Él confiar. Todo me ha provisto, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura, en la noche oscura, puedo en Él confiar. Mi alma está segura, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada, nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Esta es la tarde en la cual usted puede lograr esa seguridad eterna. Es la hora de las decisiones, es la hora de la palabra.
Dios los bendiga, tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están presenciando este servicio para la gloria del Señor, este servicio especial, este culto especial para la gloria del Señor, porque Él es el especial. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y por lo tanto es especial. El único, podríamos decir, el único digno de merecerse esa calificación, esa palabra de especial. Él es el único digno de eso. En cuanto a nosotros, humanamente no tenemos ninguna cualidad. No podemos ofrecerle nada a Dios. Lo que nosotros podamos ofrecerle en cuanto a las habilidades que tengamos, eso no le sirve a Dios, porque Él es especial. Tenemos que tenerlo a Él en el corazón para poder hacer un servicio especial, que sea Él mismo. Y esa es nuestra oración, y eso es lo que vamos a pedirle al Señor dentro de unos momentos, después que leamos la palabra. Él tiene que ser Él enseñando, tiene que ser Él dando la revelación, tiene que ser Él mismo expresando cada cosa que el oyente, aquella persona que yo no lo veo, pero el Señor sí lo está viendo, y que tiene necesidad, una necesidad, no sé de qué tipo, pero el Señor sí la sabe. Por lo tanto, usted que está escuchando y viendo este servicio, si tiene alguna necesidad, póngala en las manos del Señor. Si tiene algún problema, alguna dificultad, lo que sea, póngala en las manos del Señor. Y el Señor va a oír su oración, el Señor va a escuchar su clamor, y el Señor le va a dar la respuesta a su petición. El Señor le va a dar la respuesta a su oración, porque Él es fiel. Él es el único fiel. Dice la Biblia que Él cela su palabra, porque Él la pone por obra. No hay en nosotros nada que nosotros podamos hacer para llegarle, aunque sea cerca a Él, en cuanto a fidelidad. No, porque nosotros podemos hacer una promesa o ofrecer algo, pero cualquier circunstancia nos hace fallar. Pero Él, cuando da una promesa, esa promesa tiene fiel cumplimiento. Esa promesa se cumple, porque Él es Dios. Si Él ha hecho una promesa y esa promesa no se cumple, entonces no sería Dios, porque Dios es perfecto, y en esa perfección entra esa fidelidad. En esa perfección entra el cumplimiento de su promesa, el cumplimiento de su palabra. Por lo tanto, Él siempre, una persona que tenga algún problema, alguna dificultad, algo, vaya a la palabra. Expóngale eso a Dios, vaya a la palabra y busque allí dónde está usted. ¿Cuál es su lugar en cuanto a la palabra? Su lugar espiritual en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es su posición? Búsquela allí, en su palabra. Y por supuesto, pidiéndole a Dios revelación. Pidiéndole a Dios que lo ayude o la ayude. Porque solo no podemos hacer nada. Solo no podemos ni siquiera, o podríamos intentar hacer algo. O intentar hacer, llegarle en cuanto a alguien que tenga algún problema. Podemos decirle, como dicen muchos por ahí religiosos, podemos decirle, usted que tiene un dolor de cabeza. Mucha gente tiene un dolor de cabeza. O usted que tiene un problema económico. Hay muchas personas con problemas económicos, pero cuando es Dios, Dios va directo al grano. Y Dios le dice las cosas que solamente usted y Él conocen. Esa es la maravilla de Dios, que ningún hombre humanamente puede hacerlo. Y cuando intentan hacerlo, entonces se ven fracasados, porque es que tiene que ser Él mismo. Por eso, como les dije hace unos momentos, vamos a leer la palabra y luego, bueno, vamos a ponernos en las manos de Él, para que sea Él el que le dé la respuesta que usted está esperando. Vamos a tomar una escritura. Hoy tenemos un tema nuevo, un tema precioso que nos ha dado el Señor. Vamos a leer en la Biblia, en nuestras Biblias,
Si tiene alguna Biblia en su mano, bueno, busque el libro de Génesis, capítulo 1. Y si no tiene Biblia, bueno, tome nota, lápiz y papel, tome nota de las escrituras que el Señor pueda dar, las escrituras que leamos. Usted va tomando nota y después con más tiempo, cuando tenga una Biblia, bueno, cuando la tenga a su disposición, usted buscará allí las escrituras para que usted tenga un entendimiento completo en cuanto al tema del día de hoy. Le dije Génesis capítulo 1, vamos a leer los primeros 3 versículos, luego vamos a leer en el capítulo 2 el versículo 19. Y bueno, de allí en adelante, bueno, oramos y que sea el Señor el que haga todo, que sea el Señor el que nos instruya, que sea el Señor el que nos advierta, que sea el Señor el que nos enseñe, que sea el Señor el que corrija, que exhorte, que sea Él mismo. No me vea a mí, vea la palabra en acción, vea al Señor Jesucristo en su palabra, porque si fuera la palabra mía, si fuera un concepto humano, algo que yo inventé, sería yo, usted me estaría viendo a mí, pero cuando es la palabra del Señor la que habla, entonces vea la palabra. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Señor Jesucristo, Génesis capítulo 1, lo vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice la palabra del Señor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Vamos a leer ahora Génesis, el mismo libro de Génesis, capítulo 2, el versículo 19. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Amén. Vamos a leer hasta allí. Dios bendiga su palabra santa y le invitamos que nos respalde en esta oración. Oremos. Padre bendito, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias primeramente, Señor, por tu misericordia, Señor. Por este día, Señor, que nos has dado, Señor, en el cual nos has guardado del peligro, Señor. En algunas oportunidades hemos visto tu mano, Señor, guardándonos. Que de aquellas oportunidades que nosotros no vimos, Señor, y tú, Señor, según tu promesa, Padre Santo, tú enviaste a tu ángel, Señor, ese ángel para que acampara, Señor, para que acampe a nuestro alrededor y nos guarde, nos defienda, Señor. Tal vez Él nos guardó de otros peligros que no nos dimos cuenta. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por tus promesas. Ese es un cumplimiento, Señor, un cumplimiento de tu palabra en nuestras vidas. Esa es una bendición, Señor. Gracias por esa bendición, Padre. Bendito Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre Santo. Sigue con nosotros, Señor, hablándonos. Sigue con nosotros, Señor, exhortándonos, enseñándonos, Señor, en todas las cosas, Señor. Danos la revelación, Padre, de las palabras, Señor, que vamos a leer aquí en tu palabra, Señor. Danos esa revelación, Padre, porque si no tenemos esa revelación no vamos a entender, Señor. Por eso que tu palabra en la Biblia dice, Señor, que la letra mata, mas el Espíritu la vivifica. Eres tú, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, el que le da vida a esta palabra. Y se la da, Señor, es cuando tú la revelas, Padre Santo, cuando tú la das a entender, Señor. Gracias, Padre bendito. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, pongo, Señor, en tus manos a estos amigos y hermanos que están oyendo estas palabras, Señor, que están viendo este servicio, Señor, y están escuchando estas palabras tuyas. Padre, los pongo en tus manos, Señor. Cuando ellos, Señor, oigan esa palabra, Señor, ellos la atesoren en sus corazones, la vivan, Señor, porque para eso tú enviaste tu palabra, Señor. Tu palabra misma dice, Señor, que tus palabras no caen en tierra, Señor, sino que hacen la obra para la cual tú le enviaste, Señor. Gracias, Señor bendito. Yo también me pongo en tus manos, Señor. Úsame, Señor, como una herramienta en tus manos. En humildad, Señor, me pongo en tus manos. En rendición, Señor, estoy a tus pies. Obra, Señor. Háblale a cada corazón. Haz
la obra tuya, Señor. Aquella obra que tú hiciste, Señor, cuando estuviste aquí en la tierra. Tú hiciste milagros, tú hiciste maravillas, tú hiciste sanidades, Señor. Hazlo una vez más, Señor. Porque hoy en día, Señor, como en los días del profeta Samuel, vemos escasez de eso, Señor. En el mundo no hay nada de eso, Señor. Aún en las iglesias escasean esas cosas, Señor. Pero yo estoy confiando, Señor, de que tú estás haciendo una obra, Señor. Una obra en tu cuerpo, Señor, en tu iglesia escogida. No en todas las iglesias, Señor, sino en la que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo. Padre, yo sé, Señor, por fe, que yo estoy allí, Señor, inscrito en ese libro, Señor, en ese libro tuyo, en ese libro de redención, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esa confianza, Señor. Gracias por tu revelación. Gracias por todas las cosas grandes y maravillosas que me das, Señor. Y gracias, Padre, por lo que no permites, Señor, también, Padre Santo. Tú sabes, Señor, que me conviene y que no me conviene. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabo, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor bendito. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, me pongo una vez más en tus manos. Pongo este servicio en tus manos, Padre Santo, para que seas tú, Señor, el que lo haga especial. Para que seas tú, Señor, el que hagas todo, Señor, porque estamos confiando, estamos esperando, Señor. Tenemos esa esperanza viva, Señor, en nuestros corazones, de que tú todavía hoy en día estás hablando, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, te pido todo esto y te doy las gracias, Señor, para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Precioso es el Señor. Dios es grande. Dios es poderoso. Y vemos la escritura que leímos. Si usted continúa leyendo el capítulo 1 de Génesis, usted se da cuenta que no había nada vamos a decirlo, en el universo. No había nada. Estaba solamente Dios. Pero aún no era Dios, porque no había nada que lo adorara. Eso es lo que quiere decir la palabra Dios. Objeto de adoración. Entonces, si no había nada que lo adorara, entonces él tenía que crear. Él tenía que ponerse en acción. Para usted y yo hacer una obra, nosotros hacemos un proyecto, por ejemplo, de construir una casa. Y hacemos el plano y tenemos los materiales, tenemos el agua, tenemos el cemento, las cabillas, la arena, todo a disposición, las herramientas, todo está allí. Pero tenemos que ponerlo por obra, tenemos que entrar en acción. En toda obra es así. Si usted es un albañil, bueno, vamos a poner el ejemplo de una casa. Pero si es un mecánico, bueno, pongamos un vehículo como ejemplo. Si es un vehículo que necesita una reparación, usted tiene que poner eso por obra. Entrar en acción, obrar, hacer la obra. Eso es lo que queremos hablarle hoy en este servicio. Este título precioso que el Señor nos ha dado, Dios en acción. Y vemos cómo entró en acción el Señor. El Señor, como les dije, ya estaba allí, vamos a decirlo, en la nada. Estaba allí. Pero no había nada, no había planetas, no había hombres, no había tierra, no había nada. Estaba allí, dice el planeta Tierra, dice la tierra estaba desordenada y vacía. Él creó la tierra, entró en acción, creó la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces había que seguir la obra. Porque usted no va a comenzar una obra y la va a dejar a media, no. Como cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Es Dios en acción. Es Dios obrando, porque nadie acepta al Señor porque le provocó. No. Es porque el Señor hace el llamado. Y aquella persona capta la palabra, capta la visión, porque como hemos dicho en anteriores oportunidades, la novia tiene percepción profética. Entonces capta, al escuchar la palabra, capta aquello y obedece a la palabra, obedece al llamado, y el Señor hace la obra completa, porque el Señor no hace cristianos a media. Cuando usted acepta al Señor como su Salvador, el Señor lo justifica. No lo medio justifica, no, lo justifica completo.
pero aún no es un cristiano. Y ese es pero va en camino, va en el camino correcto. Usted ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Rey, como su Señor. Y en anteriores servicios hemos explicado estas cosas. ¿Qué quiere decir Rey? ¿Qué quiere decir Señor? ¿Qué quiere decir Salvador? Todas esas cosas. Entonces, Él entra en acción. Usted acepta, porque Dios le revela que usted es un pecador. Usted acepta que usted es un pecador y que necesita la ayuda del Señor. El Señor le justifica sus pecados, le perdona todos sus pecados y usted queda como si nunca hubiese pecado. Usted queda blanco como la nieve, dice la palabra de Dios, blanco como la lana. Pero no se estanque, no, el camino continúa. Ahora tiene que ser santificado y luego de ser santificado, que es la limpieza que Dios hace por medio de la palabra de Dios, entonces ahí es donde viene el bautismo del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Ahí donde es verdad, usted es un cristiano. Cuando recibe el Espíritu Santo es cuando empieza o comienza a ser un cristiano. Y Dios, bueno, dice la palabra que estaba la tierra, Él creó la tierra, creó el mar, creó todo lo que estaba ahí, pero estaba la tierra desordenada y vacía. Es más, estaba la tierra cubierta de agua, según lo que dice la palabra. Usted lea, por causa del tiempo, no vamos a leer el capítulo completo, pero usted con más detenimiento en su casa, en su trabajo, el lugar donde esté, usted puede leer con detenimiento, si es posible, el capítulo completo y si es posible el libro completo de Génesis, para que usted capte mejor lo que dice la palabra. Tiene que ir leyendo y tiene que pedirle al Señor revelación, para que usted capte, y cualquier punto de que no entienda en cuanto a eso, tome nota y busque una persona que sea espiritual. Busque una persona que esté capacitado por Dios, así como Felipe. Podemos poner el ejemplo de Felipe, aquel diácono de la iglesia, que el Señor, el Espíritu Santo, dice la Biblia allá en el libro de los Hechos, no recuerdo qué capítulo, pero ahí está en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo le dijo: vete para el desierto. Y él se fue en obediencia porque él sabía que era Dios, él captó la palabra, había sido instruido por el Señor y él se fue para el desierto. Y venía una caravana que venían de adorar, y el que venía allí en uno de los carros de la caravana venía leyendo. Y el Espíritu le dijo: allégate a ese carro. Y él se allegó. Y el Espíritu le dijo: pregúntale que si entiende lo que lee. Él le preguntó: ¿entiendes lo que lee? Entonces él le dijo, aquel hombre que estaba allí, que era un eunuco, un sirviente de la reina de Candace, dice la Biblia, le dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces él le dijo, dice la palabra, que él estaba leyendo el libro del profeta Isaías, aquella escritura del Salmo, del profeta Isaías, el capítulo 53, cuando dice: como oveja fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Él le dijo: ¿de quién habla aquí? De los profetas, ¿de quién habla? Y Felipe, un hombre entrenado por Dios, capacitado por Dios mismo, no era que venía de un instituto teológico, de una cosa por allá, una universidad, no. Dios mismo lo instruyó. Y este hombre, este eunuco, cayó en las manos correctas, era Dios en el asunto, porque Dios fue el que mandó a Felipe para allá. Y Felipe le dijo: no, el que está hablando es del Señor Jesús y esto, y le explicó toda la palabra. Y este hombre aceptó y dijo: ¿qué me detiene o qué me estorba? ¿Qué me impide que yo pueda ser bautizado? Porque lo llevó hasta eso, hasta el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón. Y el hombre dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, ahí hay agua, dijo el hombre. Ahí hay agua. Había un pozo allí. Y Felipe lo bautizó.
Y ese hombre se fue contento por su camino. Y Felipe, bueno, el Espíritu Santo lo llevó por ahí a otra ciudad, a Soto, dice la Biblia. Entonces, ahí vemos lo que les estoy diciendo. Hay que buscar a una persona capacitada por Dios, que de verdad sea una persona espiritual que le dé la respuesta correcta. Porque si usted busca a cualquier persona por allí, un teólogo o un religioso, eso lo que van a hacer es enredarlo más. ¿Por qué? Porque para esto, para de verdad conocer las profundidades de Dios, tiene que ser un hombre instruido por Dios. Porque la palabra de Dios me dice ahí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó, él mismo, ¿quién? Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros maestros y pastores, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces vemos que entonces si usted tiene una pregunta en cuanto a un punto de la Biblia, haga lo correcto. Búsquese a una persona, a la persona, ore primero, ore que el Señor lo guíe a esa persona. ¿Quién es esa persona? No cualquier persona, no, una persona que sea comprobada, que Dios dé testimonio de que esa persona es la persona correcta que le va a instruir. Y bueno, por eso tomamos esta escritura, porque es Dios en acción. Usted ora, Señor, yo no entiendo esto, este punto de la Biblia, el capítulo, cualquier capítulo que sea de la Biblia, Génesis tiene 50 capítulos. Bueno, usted leyó en un capítulo por allá algo que no entendió. Ore, Señor, yo no entiendo esto. Señor, indíqueme a dónde tengo que ir, que me expliquen esto. Y el Señor le va a revelar eso. Y aquí el Señor en el capítulo 1, versículo 3, entonces nuevamente entró en acción. Y dijo, dice la palabra, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, las cosas vienen a existencia. Cuando Dios da una palabra, eso tiene que suceder. No sabemos cuánto tiempo pasó, aunque dice que fue el primer día. Pero recuerde lo que dice la palabra. Un día para Dios, un día en el cielo para Dios es 1000 años aquí. Entonces no sabemos cuánto tiempo pasó allí, pero de que ocurrió, ocurrió. Y no solamente eso, usted sigue leyendo todas las cosas que Dios creó, después que dijo que fuera la luz, entonces separó la luz de las tinieblas, porque al haber luz en una parte, hay tinieblas en otra, naturalmente. Entonces, después separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Entonces, ahí Dios hace separación. Dios separa. Cuando Dios entra en acción, Dios sabe cuál es el camino correcto. Cuando usted quiere hacer una obra, o Dios le da que usted haga una obra para Él, lo que sea que vaya a hacer, Dios, conociendo todas las cosas, Él hace una separación. Y Él sabe qué nos conviene a nosotros. Y le dice, como tenemos ejemplo en la palabra también, en el Antiguo Testamento y hasta en el Nuevo Testamento, enviaba hombres. Vamos a poner como ejemplo a un profeta que el Señor Jesús dio como una parábola de este profeta joven y el profeta viejo. ¿O no? Este es en el Antiguo Testamento. No recuerdo la cita ahorita, bien, solamente viene a mi mente, pero está ahí en el Antiguo Testamento. Entonces, Dios le dijo, vas a ir a Judá, te vas a ir por este camino, no saludes a nadie, si te saludan no respondas, y llegas allá y vas a profetizar, vas a decir esto y esto y esto y esto, no comas ni bebas allá, no comas pan ni bebas agua. Y no te regreses por el mismo camino, ¿entiende? ¿Se fija usted cómo hace Dios las cosas? Cuando Dios quiere entrar en acción, Dios da las indicaciones. Dios siempre
da las indicaciones porque Dios no es un Dios de confusión. Dios no le va a dar una orden a usted y lo va a dejar así mocho en el aire. No. Dios le aclara las cosas porque Dios es un Dios que aclara. Dios no es un Dios de confusión. El Dios de confusión, bueno, es el diablo. El Señor lo reprenda. Entonces, cuando Dios dice algo, ahí viene de su existencia. Y así al transcurrir el tiempo, fueron pasando las cosas, fueron sucediendo cosas. Entonces, él fue hablando, iban apareciendo las cosas. Hablaba otra cosa y aparecía también. Hasta que ya había creado todas las cosas, pero dijo, aquí falta algo. Pero le faltaba crear eso, al hombre. Le faltaba crear al hombre. Y él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea que lo hizo en espíritu, porque Dios es espíritu. Lo hizo a su imagen, a su semejanza. Lo hizo en espíritu. Y allí estaban hombre y mujer. Después formó, dice la Biblia. Dios entrando en acción, formó al hombre del polvo de la tierra, dice la Biblia. Así la gente no lo crean, esa es la realidad, esa es la verdad. En una oportunidad yo escuché a una persona decir, pero eso es una barbaridad en televisión. Una persona muy importante, hablando humanamente de la política, diciendo, eso es una barbaridad. ¿Cómo va a creer la gente que Dios va a formar al hombre de barro? Lo va a hacer del barro. Pues Dios lo hizo. Dios es el Todopoderoso. Solamente Él espera que nosotros le creamos. Estamos llamados a creer eso. Si usted no lo cree o cualquier persona no lo cree, ese ya es asunto de la persona. Pero Dios le da la palabra, Dios le da la verdad. Por eso estamos aquí en este lugar. Porque Dios nos ha dado la comisión de que hablemos la verdad, que le digamos la verdad. Ya quedaría de parte suya si usted acepta esa verdad, si usted le da la aprobación que Dios está esperando que usted le dé, que usted diga amén a esa palabra. Amén es así sea. Eso es lo que quiere decir la palabra amén, así sea. Entonces Dios está esperando que usted acepte aquello. Pero lamentablemente, podemos decir lamentablemente, pero ya eso estaba predestinado. Hay personas que llevan la contraria a eso, le llevan la contraria a la Biblia. Y la Biblia es Dios en forma de letra. Dios se vació en un hombre, el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, podemos decir. Y el Señor Jesús murió por nuestros pecados, derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, resucitó, ascendió a los cielos y regresó en la forma del Espíritu Santo para de nuevo empezar en la acción, entrar en acción. Pero me parece que me estoy adelantando un poquito, pero vamos a leer cuando Dios hizo a aquel hombre. Luego dice la Biblia que dice el versículo 19, o vamos a leer más atrasito, el del 17. Del 15, vamos a leer. Versículo 15, capítulo 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, el hombre ya formado, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Se fija? Dios nos pone la verdad, y si hacemos lo contrario a eso que Dios nos está indicando que hagamos, entonces entramos en el error, en la maldad. Y dice la palabra, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces, como Dios lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza, entonces cuando Adán le puso nombre a los animales,
Era Dios entrando en acción a través del hombre, porque Dios siempre tiene sus herramientas. Y usted se pone a leer la Biblia y a ver en cuanto a en lo natural, Dios tiene sus herramientas. La escritura que nombramos hace unos momentos de Efesios capítulo 4, versículo 11, Dios entrando en acción. Y aquí nos dice que Adán le puso nombre a todos los animales. Y así como ese nombre que les puso, aún hoy en día permanecen. A la vaca le puso vaca, al caballo le puso caballo, al cerdo le puso cerdo, al otro le puso el otro nombre. Así cada animal, y ustedes se ponen a ver la cantidad de animales que hay en el mundo, a todos Adán les puso nombre. Era Dios, la sabiduría de Dios entrando en acción. Dios en acción, Dios obrando a través del hombre. Y aquí tenemos otra escritura, Génesis 18, del capítulo 1 al 3, dice, después, hablando más adelante, fueron pasando las cosas, fue Dios, podemos ponerle el ejemplo de Noé, en el capítulo 6 de Génesis. Dios entró en acción y dice la Biblia que miró, se puso a mirar la humanidad y vio que el designio de todo pensamiento del hombre era de continuo hacer el mal. Y dijo Dios, estoy citando la palabra, dijo Dios, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Voy a raer de toda la faz de la tierra a los hombres. Pero se puso a examinar el corazón de todos los que estaban allí, porque ya había crecido la población, vamos a decirlo así. Ya se había multiplicado la gente, ya había muchas personas, pero vio en uno que había un corazón diferente, un corazón con disposición para obedecer. Y Dios le explicó qué era lo que iba a hacer. Cuando el hombre hizo eso, dice la palabra de Dios, y Noé hizo todo lo que Dios le mandó, hizo todo conforme a como Dios le dijo. Entonces era Dios entrando en acción a través del hombre, Dios usando su agente, vamos a decirlo, vamos a llamarlo así, el agente de Dios, el hombre obrando, o Dios obrando a través del hombre, el hombre haciendo, pero la gloria es para Dios. Así como estamos en este momento leyendo la palabra de Dios y hablándole las palabras de esta revelación, pero no somos nosotros, no, es Dios a través de sus herramientas, de sus instrumentos, no solamente yo, también mis hermanos que también día a día están en estos servicios, también Dios usando, Dios entrando en acción, Dios obrando a través de ellos. Y dice, después, más adelante, cuando hubo un diluvio, se acabó toda la humanidad, quedaron solamente 8 personas, que era Noé con su esposa, los 3 hijos y las 3 esposas de los hijos. 8 personas. Y de allí, bueno, se volvió a poblar la tierra. Y él le hizo una promesa a Abraham. Él le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y te mostraré, y te vas a ir al lugar que yo te mostraré. Abraham, en obediencia a Dios, él salió, dejó su tierra, sus propiedades, todas sus cosas, lo que se pudo llevar se lo llevó, pero dice la Biblia que él obedeció a Dios. Se fue con él el papá y el sobrino, y hasta que después más adelante el papá murió, y después más adelante el sobrino se separó de él. Allí fue donde Dios le habló. Y ahí fue donde Dios empezó a decirle que era lo que tenía que hacer. Hasta que usted va leyendo detenidamente, en el capítulo 18 de Génesis dice, después le apareció Jehová, hablando de Abraham, en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo.
y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, o sea, que no pases de mí. Entonces, esta experiencia que tuvo Abraham aquí no es cualquier cosa, fue una visita. Dios lo visitó. ¿Pero por qué causa Dios lo visitó? Porque había obediencia en él, había revelación en él, había fe en Abraham. Abraham estaba seguro que el que le hizo la promesa era fiel para cumplirla. Y Abraham, cuando se separó de su sobrino, Abraham le dijo: bueno, escoge tú primero. Si te vas a la derecha, porque tenían mucho ganado, y entonces tenían los pastores de Abraham y los pastores de Lot, tenían inconvenientes, tenían discusiones, y Abraham le dijo: bueno, tenemos que separarnos. Nuevamente Dios haciendo separación, porque Dios no divide, no. Hay mucha gente que dice: no, Dios dividió esa iglesia. No, Dios no divide, Dios separa. El que divide es el diablo, el que divide es el hombre, cuando se pone de instrumento del enemigo. Pero Dios hace la separación, y Dios dice quién tiene la razón y quién no. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Por eso dice en la Biblia que aquellos apóstoles o aquellos creyentes, aquellos cristianos en el libro de los Hechos, ellos discernían, separaban, comprobaban a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Esta escritura está en el libro de Apocalipsis. Aquella gente del tiempo del apóstol Pablo y hasta después del apóstol Pablo, ellos sabían cuando alguien decía que era apóstol, sabían si era verdad o no. ¿Cómo? Si concordaba lo que decía con la palabra, si concordaba lo que decía con lo que había dicho el Señor Jesús, los apóstoles, el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo lo advirtió. Él dijo: después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Hablando del rebaño de los creyentes, de las ovejas. Y el apóstol Pablo dio una palabra muy importante, que está en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, que dijo: si viniera yo mismo o un ángel del cielo a predicar un evangelio diferente al que ya hemos predicado, sea anatema, que quiere decir maldito. ¿Por qué? Porque está fuera de la palabra de Dios. Por eso aquellos hombres conocían cuando era Dios que estaba hablando. Y aquí Dios, al ver la condición de Abraham, que de verdad Abraham es llamado en la Biblia como el padre de la fe, y Dios lo llamó amigo. Imagínense ustedes, Dios lo llamó amigo. Dios dijo: voy a ocultar lo que voy a hacer a mi amigo Abraham. Dios se le apareció allí, Dios lo visitó. Y habían tres personajes allí, tres hombres. Pero Abraham no dijo señores, no dijo Señor, se refirió a uno. Dios nuevamente entrando en acción. Dios pasó por la tienda de Abraham, lo visitó, porque necesitaba decirle qué era lo que iba a hacer. Y cuando Dios le dijo que era lo que iba a hacer, que era destruir las ciudades de Sodoma, Gomorra y las ciudades que estaban alrededor de ella, de esas dos ciudades, Dios las iba a destruir con fuego y azufre. Y Dios le dijo a Abraham eso, porque Dios dijo: le voy a ocultar esto a Abraham, siendo que él será el que que él es el que me cree, que él tiene esa fe en su corazón. Y yo lo mandé fuera de su casa y se fue. Y le dije que le iba a mostrar una ciudad. Y Abraham dijo: una ciudad cuyo arquitecto y hacedor es Dios. Abraham vio más allá. Vio la nueva Jerusalén. Pero entonces aquí volvemos a la escritura y dice, él dijo Señor. Lo detuvo allí para que comieran. Eran hombres de carne y hueso, pero estaba Dios allí. Dios se hizo un cuerpo y le llegó a Abraham ahí, a la tienda. Y cuando Dios le dijo qué era lo que iba a pasar con Sodoma, Gomorra y las ciudades comarcanas, entonces
Abraham le dijo, Señor, ¿vas a matar al justo también con el impío? En este tiempo es la misma palabra. En este tiempo Dios está haciendo la separación. En este tiempo Dios está llamando a tomar una decisión. Y este llamado es para usted que me está escuchando. Dios está haciendo la separación. Si usted acepta la palabra, gloria a Dios, está del lado del Señor. Pero si usted rechaza la palabra, automáticamente está tomando el lado contrario. Y Abraham le dijo, si hubieran 50 justos, las destruiría. Dios le dijo, no, si hubieran 50 justos, no las destruiría. Pero no hay 50. Y si hubieran 40, no la destruiría, pero tampoco hay 40. Y si hubieran 30, tampoco. No había ni 30. Y si hubieran 20, y si hubieran 10, no había ni 10. Había uno. Y dice la Biblia que afligía su alma. Clamaba. Ese fue el clamor que le llegó a Dios. Porque había mucha vagabundería en esas ciudades, mucho vicio, muchas cosas. Había violencia, había homosexualidad, había muchas cosas perversas allí. Y por eso Dios los destruyó. Pero había ese justo. Y Dios salvó a ese justo con su familia. Dios entrando en acción. Dios cumpliendo su palabra, porque Dios dijo, el que no cree la palabra de Dios, ya está condenado. El que no le cree al Hijo de Dios, ya es condenado. Eso dice la Biblia. Entonces no es que si no crees, Dios te va a condenar, no. O si no crees, yo te voy a decir que tú te vas para el infierno, no. Dios no me comisionó a mí para condenar a nadie, no. El que condena es la misma palabra. El Señor Jesús lo dijo. La palabra que yo les he hablado, esa es la que los va a condenar, esa es la que los va a juzgar en el día del juicio. Entonces usted toma una decisión. Si acepta la palabra del Señor, si acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, gloria a Dios. Pero si no la acepta, entonces está fuera de la promesa, está fuera de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces Dios entrando en acción. Y bueno, por causa del tiempo no vamos a terminar este tema en el día de hoy, pero vamos a ver cómo Dios lo va llevando. Vamos a seguir en otras ocasiones, en otros servicios, hablando del mismo tema, pero vamos a continuar porque todavía nos queda un poquito de tiempo. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo acá. Dice la palabra del Señor en cuanto a Dios entrando en acción en el libro de Primera de Reyes. Más adelante fue pasando el tiempo, fueron aconteciendo cosas, los hombres de Dios hablaron, los hombres de Dios fueron instruidos por Dios, fueron diciendo las cosas que Dios les decía que dijeran, y así fue Dios poco a poco obrando, poco a poco haciendo las cosas. Así como Dios en este tiempo, también Dios nos está entrenando, porque lo que viene no es fácil. En una ocasión Dios dijo, necesitan recibir el Espíritu Santo, porque lo que viene en este tiempo no va a ser fácil en este año, y el Señor nos dio el Espíritu Santo, para la gloria de Dios lo decimos, y era cierto, Dios cumplió su palabra. Lo que llegó era algo difícil. Hubo meses sin congregarnos, meses sin nosotros tener el compañerismo, compartir con los hermanos. Meses pasaron. Muchos se fueron de nuevo al mundo. ¿Por qué? Porque no recibieron nada. O recibieron el Espíritu Santo en la carne, o lo recibieron en el Espíritu. Pero Dios estaba hablando de que lo teníamos que recibir en el corazón para llegar a ser unos verdaderos cristianos, para que Dios nos guiara a toda verdad. Y eso, Dios envió el Espíritu Santo para eso, para que nos guíe a toda verdad. Y eso es lo que el Señor ha hecho. Dios ha entrado en acción de esa forma. Entonces, en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 17, habla de Elías, cuando Elías, en el versículo 21, cuando Elías, Dios le dio la orden de que ungiera, vamos a buscar esta escritura por acá.
de que ungiera a Jehú como rey y ungiera al otro, a Eliseo como profeta. Entonces dice la palabra, cuando aquel niño murió, el niño de aquella mujer, la viuda de Sarepta de Sidón, que le hizo un cuartico por allá a Elías para que se quedara allí, cuando anduviera por ahí, y cuando pasara, se quedara allí durmiendo, y ese niño se le murió. Elías, cuando vio que esa mujer le hizo ese favor, que le construyó ese cuartico allí para que se quedara, y le puso una cama, una mesita con un vaso de agua, y al tener que haberle dado alimentos también, y entonces Elías dijo, a esta mujer le hace falta algo, tiene que necesitar algo, la mandó a llamar, y ella dijo, no, yo soy amiga del rey, y conozco al general del ejército, o sea, tenía influencia, era una mujer importante allí, o el esposo también sería importante, porque ella habló con el esposo, o sea, le pidió permiso al esposo, como una mujer sujeta, para hacerle el cuartico ese a Elías, y el hombre sabía que él era un profeta, un varón de Dios, accedió. Entonces Elías le dijo, o el sirviente de Elías le dijo, bueno, ella no tiene hijo. Y Dios por la boca del profeta Elías entró en acción y le dijo, el próximo año por este tiempo tendrás un hijo. No te burles de mí. Pues eso fue lo que ocurrió, porque cuando Dios habla, así como leímos en el libro de Génesis capítulo 1, cuando Dios habla, esas cosas tienen que suceder. Y Dios habló y al siguiente año tenía el hijo. Y pasó el tiempo y el niño se murió, dice la Biblia. Entonces ella fue a buscar al profeta y el profeta fue. Y dice el versículo 21, vamos a resumir por causa del tiempo, se tendió sobre el niño 3 veces, hablando del profeta Elías, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque Dios estaba vindicando aquella palabra. Mucha gente profetizan cosas, pero esas cosas no vienen a existencia. Mucha gente hablan cosas como si fuera Dios el que las dijo, pero no ocurre nada y eso no le agrada a Dios. Podemos ver eso en la Biblia, por ejemplo en el libro del profeta Jeremías y en el del profeta Ezequiel, ejemplos que hay allí de que habían profetas que hablaban cosas que no venían a existencia y Dios decía, ese no habló por mí, le daba la palabra a su profeta verdadero. Entonces cuando Elías habló la palabra, vino a existencia, la mujer tuvo su hijo, se murió, Elías no le dijo, yo voy a resucitar a tu hijo, no, él fue solamente y oró. ¿Y quién hizo la obra? Elías, no, la hizo Dios. Dios entró en acción, pero a través de Elías, usando al hombre, usando su herramienta. Y dice que Elías clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. No era cualquier cosa que estaba pidiendo, era una resurrección. Y dice, y Jehová oyó la voz de Elías. ¿Por qué? Porque esa era su herramienta. Él era obediente. Una herramienta que usted tenga, esa herramienta no va, pues vamos a poner un ejemplo, un martillo, no va a andar martillando por ahí por su cuenta, no. El martillo está ahí a disposición. Cuando usted lo toma y lo usa, allí es donde él martilla. Así es los hombres de Dios. No importa si sea profeta, evangelista, pastor, apóstol, maestro, siempre ese hombre está a disposición para Dios. Está en el lugar correcto en cuanto a la palabra. Y si Dios le dice predica, ese hombre predica la verdad. No predica
cosas inventadas del mundo, conceptos humanos, dogmas, cosas raras, no. O manuales de iglesia, tampoco. Habla la palabra de Dios, la verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Y cuando alguien la repite, esa verdad viene a existencia, esa verdad hace un efecto, causa un efecto. Por eso citamos la palabra en la introducción, que Dios envía su palabra para ponerla por obra y Dios la respalda, la pone por obra. Entonces la palabra de Dios no cae en tierra, no, hacen la obra para la cual Dios lo envió. Y dice la palabra, y tomando luego Elías al niño, ya vivo, lo trajo del aposento, o sea, del cuartico que le había hecho a la mujer, a la casa. Porque no era que Elías vivía en la casa de ella, no, en un cuartico aparte por allá. Aquella mujer respetaba a su marido, por supuesto, como toda dama. Y lo dio a su madre. Le entregó el niño y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Después que estaba muerto, desde el mediodía estaba muerto. Y Elías se lo regresó. Entonces la mujer dijo a Elías, hubo una expresión, un agradecimiento, un reconocimiento de parte de aquella mujer. Le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Por qué? Porque esa palabra vino a existencia. Entonces eso es lo que Dios está buscando hoy en día. Eso es lo que Dios está exigiendo hoy en día. Hombre que se pare por la verdad. Y cuando un hombre se para en la verdad, lo que ese hombre diga, Dios lo respalda. No importa que si es profeta o si no es profeta. Dios, si ese hombre está hablando lo que dice la palabra de Dios, y esa palabra que dice el hombre concuerda con toda la Biblia, concuerda con la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces Dios respalda esa palabra. Pero si esa palabra que el hombre toma y llega el hombre y la mezcla, porque ha ocurrido eso, y por eso vemos tantas religiones hoy en día, y la gente se pregunta, bueno, entre tantas religiones, ¿dónde está la verdad? Y yo le he dicho, la verdad es una sola. La verdad está en su palabra, la verdad no está en una iglesia, la verdad no está en una religión, ni en una denominación, en un dogma, en una creencia humana, no. La verdad está en la palabra de Dios. Entonces aquel hombre, si toma la palabra de Dios y la tergiversa, la mezcla con sus conceptos humanos, la mezcla con su manual de iglesia, la mezcla con su denominación o con su religión, con su tradición, entonces dice la palabra de Dios que la hace infructuosa, no tiene fruto, la invalida. Por eso el Señor Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo, le dijo, ustedes con sus tradiciones invalidan la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ellos pusieron las tradiciones de los ancianos como si fuera palabra del Señor, mezclando la palabra del Señor con tradiciones. Y eso no se debe hacer. Entonces, ¿qué pasa ahí? No hace ningún efecto, no pasa nada. El hombre puede hablar muchas cosas. Mire, usted va a ser un profeta, le dicen a la gente, a un niño, y no pasa nada. Le dicen a la persona, usted va a ser próspero, pero hablando de materialmente. Usted va a ser próspero, usted va a tener muchas propiedades, va a tener carro y casa y dinero en el banco. Y nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque son puras profecías inventadas de la gente. Son cosas que no concuerdan con la palabra de Dios. Dios no está interesado en que nosotros tengamos propiedades. Dios no las puede dar. Pero Dios lo primero que busca es que nosotros prosperemos nuestra alma. Eso fue lo que dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dijo, Dios quiere que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Hablando de todas las cosas es lo material. Y que tengas salud, bienestar, así como tu alma está en prosperidad. O sea, primero el alma tiene que estar en prosperidad. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú seas un rico que se vaya a apartar de la palabra, no. Dice la palabra de Dios, ¿de qué vale al hombre si granjeare todo el mundo y su alma se pierde? O sea, si obtiene ganancia a todo el mundo, se gana a todo el mundo y se pierde su alma, como el joven rico. Usted puede leer esa escritura del joven rico, búsquela ahí en el libro de Mateo, de Lucas,
Y entonces, en el libro de Mateo y el de Lucas. Entonces, ¿de qué vale al hombre las propiedades que pueda tener? No, Dios respalde su palabra. Entonces, cuando el hombre toma la palabra de Dios pura y Dios le revela su palabra y aquel hombre habla aquella verdad con confianza, con fe, con ese poder de Dios, con esa autoridad de Dios, porque Dios nos ha dado la autoridad en este tiempo para atar y desatar. Dios nos ha dado la autoridad para que hablemos la palabra y las cosas vengan en existencia, así como Él lo hizo allá en el libro de Génesis capítulo 1, para que también pase lo mismo. Simplemente que Dios nos está entrenando. Dios nos va dando gradualmente, Dios nos va dando poco a poco esa autoridad, porque es que tenemos que obtener un carácter, el carácter de Dios, no el carácter nuestro, porque el carácter nuestro puede echar a perder las cosas. Nosotros, si Dios nos da una autoridad sobre algo y no tenemos el carácter de Dios o las características de Dios, entonces vamos a hacer más mal que bien, porque vamos a empezar a usar el poder de Dios a nuestra conveniencia. O cuando nosotros nos provoque, no, este porque es amigo mío, y aquel porque es vecino, y aquel porque se portó bien conmigo, pero aquel que se portó mal conmigo, no, es cuando Dios diga, es cuando Dios dé la orden. Entonces viene Dios, nos da esa autoridad, entonces el hombre toma la palabra de Dios con autoridad y habla la palabra y esa cosa tiene que venir a existencia. Porque si yo le digo a usted en este momento, les cito Isaías capítulo 53 y le digo, ya Dios pagó por tus enfermedades y sufrió tus dolores. Si está enfermo, siéntase sano. Tiene que ocurrir. Y si usted está enfermo, dé los pasos correctos. Si usted está enfermo y quiere ser sano, ¿quién no va a querer ser sano? Todos queremos ser sanos. Una persona cuando se ha enfermado, eso es lo primero que quiere, ser sano, porque eso es muy maluco andar enfermo. Yo he hablado con el Señor, cuando me quieren atacar las enfermedades, cualquier cosa, yo le digo, Señor, ¿cómo yo testifico de su palabra si ando todo enfermo? Todo enfermo, ¿cómo hago yo para decirle a la gente, Dios sana? Y entonces la gente va a decir, bueno, ¿y por qué no lo sana Él? Dios da esos dones, los dones de sanidad, dice en la Biblia, pero eso no los da para nosotros mismos, no, los da para provecho, dice la palabra de Dios, para provecho de los demás, para provecho del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Dios, de ese cuerpo de Jesucristo que ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo y ya Dios lo había escogido ya. Entonces, esos dones espirituales, esas manifestaciones de Dios, esos recursos que Dios está entregando, los ha ido entregando a través de las edades y en este momento también los está entregando, o ya los dio, dice la Biblia, ya los dio. Entonces Dios quiere que nosotros recibamos el Espíritu Santo primero para que el Espíritu Santo sea el que dirija eso, para que no se meta el enemigo, porque mucha gente le tiene miedo a esas manifestaciones. ¿Por qué? Dicen, no, porque el diablo se mete ahí. Sí, tiene razón, pero si nosotros recibimos el Espíritu Santo primero, ese Espíritu Santo no nos va a dejar ir al error. El Espíritu Santo no nos va a dejar que nosotros, o nos va a advertir cuando hay un peligro de que nosotros vamos a tomar eso para nuestro beneficio personal. Él nos va a advertir, nos va a guiar. Entonces nosotros como espirituales y teniendo el Espíritu Santo en nuestro corazón, vamos a corregir si vemos que hay una tentación, algo, vamos a corregir eso. Pero cuando la persona no tiene el Espíritu Santo y se pone a activar los dones, tiene un don y lo activa, sin el Espíritu Santo, el enemigo se puede meter. Y puede hacer más mal que bien. Imagínese usted. Ahí es donde la persona tiene un don de sanidad, vamos a poner este ejemplo. Y eso es Dios entrando en acción a través de usted. Cada uno, todos tenemos dones, dice la Biblia en el libro de los Salmos, que Dios dio dones a los hombres y también a los rebeldes, para que en medio de ellos habite Jehová Dios, en medio de las manifestaciones del Espíritu, de los dones espirituales. Entonces, aquel hombre
sin el Espíritu Santo, sin una enseñanza, sin una guianza, va a ser lo errado. Pero por eso Dios entonces nos está instruyendo en este tiempo. Dios, sabiendo que nosotros somos humanamente débiles, espiritualmente somos fuertes, porque está el Señor allí, está el ángel fuerte, está Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está comandando la embarcación. Pero si nos vamos a lo humano, si nos dejamos llevar por la carne, entonces podemos cometer un error. Y ha pasado que cometemos errores, pero con toda humildad nos allegamos al Señor y le pedimos perdón al Señor por habernos involucrado en algo que el Señor no nos ha dado permiso para que nos metamos en eso. Y el Señor, bueno, toma esa confesión y nos perdona, porque es un error, es una falta, no es un pecado. El pecado es incredulidad, y estamos aquí porque le creemos al Señor, y el Señor toma eso como una falta, como un error. Entonces cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones, dice la Biblia que el que tiene el Espíritu de Dios no peca. El que tiene la simiente de Dios no peca. La simiente de Dios es el Espíritu Santo, porque su simiente está en Él. Entonces, ¿quién está hablando allí? ¿Quién está diciendo eso? El Espíritu Santo, Dios mismo. Porque no es que son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas diferentes, como lo ponen por ahí. No, es uno solo. Es un solo Dios con tres manifestaciones. Entonces Dios se manifiesta en el Espíritu Santo advirtiéndonos de estas cosas. Dios entra en acción a través del Espíritu Santo y capta dónde está el problema y va a usar una herramienta suya para entrar en acción a través de esa herramienta, de ese hombre, de esa mujer, para entrar en acción y decirle a la persona dónde está su falla. Al enfermo le dice, busca de Dios, si no ha buscado. Si ya buscó de Dios, le dice, arregla tu vida, porque muchas veces buscamos de Dios, pero no arreglamos nuestra vida. Tenemos enemigos por ahí, tenemos inconvenientes con las personas, no le hablamos a fulano. Entonces no, Dios no quiere eso. Porque dice la Biblia que en el reino de los cielos no va a entrar cosa inmunda, que hace abominación y mentira. Entonces muchas veces, aún estando en los caminos del Señor, un creyente de repente se descuida y mete una mentira por allá. Pues tiene que arreglar eso, tiene que pedirle perdón a aquella persona a la que le mintió. Y si fue a varios, pedirle perdón a todos. Y luego a Dios. Pero cuando es un error, el cristiano, el que tiene el Espíritu de Dios en su corazón, ese hombre no va a mentir, porque es Dios mismo allí en ese hombre, en esa mujer. Entonces, ¿qué pasa? Comete un error, reconoce su error en humildad, Dios le perdona ese error. Dios entra en acción, le perdona su error. Dios entra en acción y esa persona, para Dios, no ha hecho nada. Para el mundo, bueno, el mundo lo señala y hasta lo aniquila, lo manda para el infierno, pero para Dios no. El diablo dice, ese es un culpable, ese es un maluco, ese es un vicioso, ese es un marihuanero, ese es esto. Pero Dios dice, no, Él es santo. Esa mujer es esto y aquello. No, ella es una santa, dice Dios. Entonces Dios entrando en acción a través de sus herramientas del hombre, a través de su agente, que es el hombre. Y lo vemos como Dios, a través, empezando desde Adán, empezó a hacer las cosas a través del hombre. Y bueno, en esta oportunidad llegamos hasta aquí, hasta el libro de Génesis, Primera de Reyes, capítulo 17. Llegamos hasta aquí. En el próximo servicio, bueno, vamos a continuar con este tema. Le pedimos al Señor que sea con nosotros nuevamente. Y bueno, para terminar con el servicio, vamos a hacer una oración. Le invitamos que con toda reverencia incline su rostro allí donde está y levante sus manos y oremos a nuestro Padre que está en los cielos. Señor, gracias, Señor Jesucristo. Gracias por estas palabras de amor que nos has dado, Señor. Gracias por estas advertencias, Señor. Gracias por esta enseñanza tuya, Señor.
Gracias, Padre, por no tenemos palabras, Señor, no tenemos nada con que pagarte, Señor. Solamente nosotros nos rendimos a ti, Señor, con toda humildad, con toda reverencia, Señor. Nos rendimos para que tú nos uses más, para que tú nos sigas usando, Señor. Y tú te manifiestes, Señor, en un grado más alto, Señor. Te manifiestes a través de nosotros, Señor. Padre, nos rendimos en tus manos, Señor. Sabemos que no hemos alcanzado lo que tú quieres que alcancemos, Señor, pero estamos en tus manos, Señor. Sigue obrando, Señor, sigue instruyéndonos, sigue lidiando, Señor, sigue limpiando, sigue haciendo la obra, Señor, porque esa obra, Señor, aún teniendo el Espíritu Santo, tú sigues limpiando, Señor, tú sigues quitando cosas, Señor. Gracias, Señor. Tú nos das la orden, Señor, y nosotros lo hacemos, Padre. En esta hora me pongo en tus manos, Señor. Solamente dime, Señor, qué tengo que hacer y yo lo hago, Señor. Y te pido por cada uno de mis hermanos y amigos que están viendo este servicio, Señor, y están oyendo estas palabras, Señor, que cada uno de ellos pueda tomar una decisión contigo, Señor. Si han tomado una decisión por ti, Señor, acéptalo, Señor, en este día. Acéptalo en tu reino, Señor. Perdona sus pecados. Todas sus transgresiones, Señor, sean perdonadas, Señor. Tu sangre, Señor, los limpie, Padre Santo, de todo pecado. Porque esa es tu promesa, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos nuevamente en tus manos. Ponemos este servicio en tus manos. Y los servicios que van a venir a continuación también los ponemos en tus manos, Señor. El servicio de mañana, de pasado mañana. Todo aquello que tú permitas, Señor, que sean transmitidos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto. Y te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, los invitamos para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos también hablando esa palabra de verdad, esa palabra sin mezcla, esa palabra correcta. Porque Dios es correcto, Dios es perfecto, Dios es eterno y su palabra tiene las mismas cualidades. Y si nosotros nos allegamos a Dios con esa confianza, entonces Dios nos da también esa misma promesa. Somos eternos, somos perfectos delante de Dios. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.